a todos los hermanos que se encuentran ya dispuestos para seguir este programa. Damos gracias a Dios primeramente y a nuestra hermana Denis, que está al tanto, ¿verdad?, de toda esta plataforma de Guardianes del Aceite que se transmite desde Edmonton, Canadá, perdón. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Saskatoon, Canadá, aproximadamente como a 5 horas de distancia. Y también va a estar con nosotros nuestro hermano pastor Oscar Cabrera de la ciudad de Calgary, también en Alberta. Queremos darle gracias a Dios porque hemos estado tratando, ¿verdad?, este punto importante desde hace ya bastante tiempo. Le damos las gracias a todos los hermanos que se están conectando de Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, en Nicaragua, Ecuador, Venezuela, algunos hermanos en Perú, Bolivia o Paraguay, Brasil, los hermanos en España también. Este programa esperemos que sea retransmitido por algunos hermanos. Y como decía nuestra hermana Denis, estamos tratando, ¿verdad?, puntos importantes en la mesa, ¿verdad?, donde varios hermanos de varios lugares, varios pastores de varias nacionalidades, hermano, tenemos la necesidad de llevar esto un poco más a fondo. Entonces, en esta noche, hermano, tenemos el tema, ¿verdad?, de inicio, aleluya, la apertura de inicio, adelante a la perfección. Hemos tomado un versículo de la palabra de Dios ahí que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Quiero darle lectura, hermano, y esto que quede de una plataforma, de un cimiento donde vamos a arrancar adelante a la perfección. Estaremos tocando, hermano, temas doctrinales, temas, hermano, de enseñanza, temas de instrucción, temas de advertencia que la palabra de Dios habla a través, hermano, de toda la Biblia. Entonces queremos ir un poco más allá. Déjeme decirle la preocupación grande que tenemos, hermano. Yo vengo del país de México, mi hermano Cabrera es de El Salvador, nuestro hermano también, pastor que va a estar con nosotros, también nuestro hermano Averdaño de Chiapas, México también, hermano. Las diferentes culturas, las diferentes formas de pensar, hermano, han sido a veces tan contradictorias que nos han llevado, hermano, a tener deficiencias en las enseñanzas doctrinales. Entonces queremos llevar, hermano, la palabra a profundidad, con mucho temor, con mucho, hermano, temblor y reverencia ante la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que no podemos jugar, hermano, hacer cambios porque yo pienso, porque yo creo que es así, ¿no, hermano? La palabra de Dios, creo yo, hermano, que es una palabra que tiene que ser, hermano, santa, limpia en toda su manera de enseñar. Quiero leer, hermano, esta parte y ahí vamos a empezar a tratar puntos importantes por este día, por esta noche. Queremos solamente introducirnos, ¿verdad? Está nuestro hermano Cabrera ya listo por allá en la ciudad de Calgary, y enseguida vamos a dar parte para que también nuestro hermano salude. Muchos ya lo conocen, pero hoy, hermano, específicamente estaremos 3 pastores, hermano, llevando el tema, y así de esta manera síganos en el nombre de Jesús. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. Dice el versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hermano, esta parte para mí, desde que la leí, hermano, es la estructura, es la importancia, es el cimiento, hermano, de una doctrina que Dios, hermano, reveló a través de sus siervos. Hermano, dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 2, versículo 20, que esta estructura, hermano, esta enseñanza fue dada a través de los profetas y los apóstoles. Una revelación tremendísima de la palabra de Dios condensada en estos 66 libros, hermano, y queremos darle seguimiento, hermano, a una profundidad, porque hoy en tiempo estamos viendo, hermano, la falta de valor, la falta de importancia doctrinal dentro de la iglesia, hermano, del nombre del Señor Jesucristo. Y queremos con mucho deseo, hermano, que usted nos pueda seguir y también nos pueda, hermano, mandar sus
sus comentarios y tal vez sus preguntas y esperemos responderle, hermano, conforme a la palabra de Dios. En esta noche quisiera darle parte a mi hermano, el pastor Oscar, y de esta manera, hermano, iniciar, hermano, con puntos importantes donde la palabra de Dios va a ser un refrigerio para nuestra vida. Amén, hermano pastor Oscar Cabrera. Amén, hermano. Bendiciones. Nuestro hermano Juan Antonio López Quesada, gracias por permitirme en este momento participar junto con ustedes. ¿Verdad? Es un gran placer ser parte de Adelante a la Perfección, un programa que realmente planeamos que nuestra opinión realmente como seres humanos que no valga y que todo vaya basado conforme a la palabra de Dios. Estamos listos para tocar temas basados no en creencias o en culturas, porque dentro de lo que es el cristianismo hoy en día, mucho de lo que es el cristianismo en sus bases bíblicas, hay muchas creencias que no están dentro de la palabra de Dios, hay muchas opiniones y hay muchas conjeturas. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 24, versículo 1, la palabra de Dios dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, si estamos en los últimos días, yo creo que todos los que vamos siguiendo el cristianismo estamos de acuerdo que estamos en los últimos días, por las señales que están pasando, no solamente a través de los gobiernos, sino que a través de las cosas que están pasando naturales a través de todo el mundo. Vemos nosotros eso. Ahora, si el Señor Jesucristo tuvo razón, que dice de que van a venir muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos se van a engañar, ¿a dónde están? ¿A dónde están las personas que pueden estar engañando? ¿Y cómo pueden estar engañando a un pueblo de Dios? Bueno, simplemente a través de la enseñanza, a través de conjeturas, a través de creencias, a través de opiniones. Muchos tienen su propia Biblia, ellos de su mente han sacado su propia Biblia y ellos han interpretado como han querido la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, Dios la dejó para que nosotros tengamos un entendimiento pleno de ella. Imagínese usted a un Dios que dice la palabra de Dios y ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Dios nos va a juzgar conforme su palabra, conforme la palabra de Dios, la Biblia. Lo que quiere decir los libros, que quiere decir biblos o biblioteca o Biblia. Dios nos va a juzgar conforme la Biblia en aquel día. Pero imagínese usted de que el Señor le diga su nombre. Si usted se llama Matilde o se llama Laura o como se llame, el Señor le va a decir: Matilde o Laura, yo te juzgo conforme mi palabra este día. Venga, usted le diga: pero Señor, yo no entendí tu palabra estaba hecho un acertijo. ¿Cómo podía yo entenderla verdaderamente? ¿Y por qué me vas a juzgar por algo que no se entiende o que nunca se entendió? Dios es Dios justo. Ahora, Dios nos va a juzgar con su palabra porque Él ha dejado ordenada. Y esa es nuestra mentalidad. Ese es nuestro objetivo en este día, de que nosotros llevemos la palabra de Dios ordenadamente y la discernamos así como está. Es por eso que nuestra hermana Quesada, a través de que nosotros desarrollamos diferentes puntos, le está pidiendo que pida que usted nos mande su pregunta o que nos dé su opinión, ¿verdad? Para eso vamos a estar en este programa. Adelante con la perfección. Hermano López Quesada. Amén, hermano Cabrera. Yo creo que va a ser, hermano, bastantes actividades que vamos a tener para poder llegar, hermano, a hilar varias cuestiones. Déjeme nuevamente darle un repaso, hermano, al capítulo 6 que hablamos hace un momento, hermano. Son 6 puntos que queremos tocar de entrada, hermano, en esta introducción. Yo sé que hay muchos pastores, hermano, muchos maestros, muchos hermanos, hermano,
preocupados, dándole enseñanza a la iglesia de tarde, de mañana. Algunos tienen talleres de discipulado, y esto es importante dentro de la iglesia, hermano, porque hoy en nuestros tiempos, tristemente, hermano, hay mucha gente que se ha quedado solamente, hermano, con el nombre de creyente, de miembro de la iglesia, pero su crecimiento ha sido, hermano, raquítico. Déjeme decirle, yo he tenido aquí en su casa, hermanos, personas platicando con ellos, hermano, de otras denominaciones, también cristianas, entre comillas, hermano, y desgraciadamente, hermano, nuestro estudio, nuestras pláticas no engranan porque la enseñanza de ellos es diferente. ¿Por qué esta preocupación de nosotros, hermano? Porque realmente queremos llevar, hermano, a la iglesia, queremos llevar, hermano, a aquellos hermanos que nos están viendo a través de la red, hermano, más preocupación sobre su vida espiritual. Vuelvo a repetir, hermano, estas partes importantes que habla el libro de Hebreos, capítulo 6, del 1 al 3, hermano, son temas muy importantes que ahorita nuestro hermano Cabrera mencionaba, hermano. Mucha gente, aleluya, sabe que se acerca un fin, sabe que se acerca, hermano, días difíciles. Déjeme decirle, esto no es fácil, hermano. Tenía uno que escuchar y hablar la palabra y crecer en la palabra. De esta manera vamos a dar cuenta, hermano, de que estamos creciendo en sabiduría. Por eso nuestro tema, nuestro logotipo es adelante a la perfección, que da a entender la palabra de Dios aquí en Hebreos, hermano, que tenemos que dejar los rudimentos. No quiere decir con esto, hermano, que las enseñanzas del Antiguo Testamento, el libro llámese Números, llámese Levíticos, llámese Deuteronomio, hermano, quedaron ya obsoletos. No, hermano. Esto es una sombra, hermano, de lo que había de venir y cómo Dios empezó a usar nuevamente a hombres, apóstoles, profetas, a Pablo, a Pedro, a Juan, hermano, donde nos hablan de, hermano, la forma y la enseñanza, cómo es. Esto es muy importante, hermano. Entonces, queremos llevarlos de una manera lenta, de una manera, hermano, profunda, para poder interpretar juntamente con la palabra, con ustedes que amablemente nos están siguiendo a través, hermano, de esta plataforma de Guardianes del Aceite. Repito, los puntos importantes. El fundamento, hermano, del arrepentimiento, que está en el capítulo 6, versículo 1. Tenemos que hablar, hermano, profundamente de la fe en Dios. Hoy en ese tiempo, hermano, mucha gente, la forma de pensar es muy diversa. Déjeme decirle algo que platicando con uno de los que me visitó este fin de semana, hablábamos, hermano, y decíamos que a veces las comparaciones de las enseñanzas, de las doctrinas diversas que hay, hermano, en todo el mundo, son muy diferentes. Escúcheme bien. Implantar. La palabra implantar, hermano, es cuando la gente llegó y hermano, en el caso de nosotros, en nuestro México, hermano, nos conquistaron los españoles, se introdujeron, hermano, enseñanzas en aquel tiempo, enseñanzas que venían de otros continentes, en el caso de México, de los españoles, hermano. Nuestra tradición, conforme a nuestra cultura, fue una cultura, hermano, implantada. No una enseñanza de la palabra de Dios, sino que las tradiciones hicieron tantos cambios que hoy en tiempo todavía seguimos sufriendo los estragos, hermano, de que mucha gente está dividida. Se acerca el 21 de marzo. El día 21 de marzo hay un equinoccio donde mucha gente se va, hermano, a las pirámides del Sol allá en México, Ciudad de México, hermano, donde hacen celebraciones muy diversas que no están dentro de la palabra de Dios. Y este tipo de celebraciones, hermano, que han cambiado, hermano, por la tradición y la cultura, la enseñanza primordial de la palabra de Dios, hace, hermano, que nuestra religión o la palabra, hermano, nuestra religión ligada a una deidad, hermano, nos separe en la verdadera forma de creer en Dios, en su palabra, sus mandamientos, su doctrina. Y esto es lo que nos hace, hermano, trabajar, estudiar para poder llevarle a cabo, hermano, un tema tan profundo como el que tenemos nosotros hoy en esta noche. Tenemos, hermano, también en puerta hablar, hermano, de la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos, importante en la palabra de Dios, según ahí en el Evangelio, según San Juan, hermano, que el que no, hermano, se nace de nuevo, el que no se bautiza, el que no nace del Espíritu,
hermano, Dios mismo, Jesús mismo a través de su palabra dice que no puede ver y que no puede entrar en el reino de los cielos. Pero mucha gente hoy en tiempo, hermano, ha echado, hermano, a un lado la forma, la manera, se puede decir, la enseñanza como debe de ser, la forma y la manera, la invocación del nombre de Jesucristo a la hora de bautizar a una persona, el lugar propio, hermano, porque hoy en tiempo usted se da cuenta de la manera tan diversa que hay. Déjeme darle un tipo nada más de ejemplo. Una ocasión, yendo a las cárceles, hermano, evangelizamos a una persona ya adulta de unos 45 años de edad. Cuando entró él a las cárceles, hermano, entró por un problema y allá escuchó la palabra de Dios. Pero, oh sorpresa, hermano, esta persona no entendía realmente los fundamentos de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina. Se bautizó allá adentro con los mormones, se bautizó allá adentro, hermano, con los adventistas del séptimo día. Ya llevaba 2 bautismos, hermano. Y cuando salió, fue a la iglesia en la cual yo me reunía, hermano, y iba por el 3er bautismo. Hay gente que no entiende realmente, hermano, la base primordial de la simbología del bautismo y la invocación del nombre sobre su vida y los cambios que tiene que ver. Por eso, de esta persona también me tomo como ejemplo para decirle, hermano, que hay mucha gente que ignora la siguiente parte, hermano, quienes imponen manos, quienes, hermano, tienen la autorización, ¿por qué lo hacen? ¿De qué manera lo hacen? ¿Qué es lo que pasa cuando hacen esta forma, hermano, de enseñanza que la palabra de Dios nos da aquí en Hebreos capítulo 6, hermano? Y también vamos a mirar, hermano, puntos importantes como es la resurrección de los muertos. Hay muchas diversidades de creencias, hermano, y unas se alejan tanto de las verdades bíblicas y otras se alejan, hermano, realmente de la palabra de Dios, como decía nuestro hermano Pastor Cabrera, hermano, teniendo otro tipo de Biblias, teniendo otro tipo de libros, hermano, desvarían en su propia opinión y desgraciadamente, hermano, hay no cientos, hay miles de gente que están caminando, hermano, bajo una nube de ignorancia, bajo una nube, hermano, donde el mismo enemigo se está llevando a mucha gente, hermano, a perdición. Se lo digo porque escuchando, ¿verdad?, a este muchacho que estuvo conmigo este fin de semana, hermano, hay gente que se ha quedado estancada en sus propias iglesias. Estoy hablando de un creyente, de una persona que desde niño acudió a una iglesia donde la invocación trinitaria, donde el bautismo, donde las cosas y los rituales y la forma se le quedaron ahí. Y ahora que yo lo invité a la iglesia, hermano, pues se quedaba asustado y decía, es que esto no es de Dios, es que esto no es del Espíritu. Pero sabe una cosa, es porque ignoran realmente la palabra de Dios. Así se lo dijo Jesús mismo, hermano. Aquellos hombres fariseos y seduceos ignoran el poder y lo grande que es la palabra de Dios por causa, hermano, de no escudriñar bien la palabra de Dios. Yo en esta noche, hermano, quiero invitarle para que usted, hermano, papel y pluma, hermano, nos siga todos los lunes y podamos llevar a cabo con profundidad, repito, las enseñanzas, la temática, hermano, y podamos, hermano, brindarle a usted versículos de la palabra de Dios, hermano, que originalmente iniciaron en la iglesia primitiva. Oh, bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Yo quiero invitar a nuestro hermano Pastor Marvel Abeldaño, si ya se encuentra con nosotros por ahí, hermano, que pudiera él saludarnos también, hermano. Iba a ser uno de los participantes. Gracias a Dios por mi hermano desde Chiapas, México, que también, hermano, está con nosotros en este trabajo, en esta responsabilidad, y queremos que Dios, hermano, use cada vida, cada palabra, cada enseñanza, y nos lleve, hermano, cada día, hermano, de gloria en gloria. Pastor Marvel, Dios me le bendiga. Bienvenido a la plataforma de Guardianes, hermano. Buenas noches, hermanos, hermano Quesada. Primero les saludo en el nombre de Jesús. Hermana Denis, Dios les bendiga a todos los que están siguiendo este programa. Gloria al Señor. Bienvenidos al primer programa de Adelante a la Perfección. Sabemos que Dios es bueno, que es misericordioso, y como bien dice nuestro hermano Quesada, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, aspectos muy básicos, muy importantes, que toda la iglesia debe de conocer para alcanzar esa perfección. La palabra de Dios habla desde el principio hasta el fin de la palabra, de Génesis, Apocalipsis, todos los aspectos y elementos que nosotros debemos conocer para alcanzar esa perfección. Gloria a Dios. Así que estamos en este programa Adelante a la Perfección. Vamos a, como bien dice el hermano,
tome un lapicero, tome una libreta y vamos a estar anotando, y sé que van a haber muchas enseñanzas que van a ser de gran bendición para toda la audiencia que necesita seguir conociendo el nombre del Señor Jesucristo y quién en realidad es Él y qué es lo que necesita para alcanzar esa salvación que está dispuesta y abierta para todos. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano Quesada. Continuamos. Amén. Amén, hermano pastor. Entrando ya en el punto, hermano, principal, usted sabe que el Señor Jesús nunca se quedó, hermano, con el deseo de ver, hermano, discípulos sin conocimiento. Siempre Él tuvo la preocupación cuando eligió, hermano, sus discípulos, los eligió, no, hermano, al azar. Él sabía, hermano, la necesidad de una preparación para aquellos como discípulos, después llamados apóstoles, hermano, entendieran los principios bíblicos, las doctrinas, hermano, que el Señor quería poner en su corazón, en su vida, para que ellos transmitieran cada palabra, cada enseñanza a la vida, a la generación, hermano, de la iglesia que ya venía, hermano, naciendo después de la muerte de Cristo Jesús, nuestro Señor. Déjeme decirle algo importante. Yo noté dos cosas importantes en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Escúcheme bien, por favor. Aleluya. Esto es necesidad de crecimiento, necesidad, hermano, de ir hacia adelante, de ir a la perfección en las cosas, pero no podemos avanzar, hermano, en el conocimiento cuando nos despegamos de la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si mi hermano Pastor Cabrera y mis hermanos estén de acuerdo. No podemos avanzar si estamos despegados del mismo Dios. Y dice la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier hombre, cualquier mujer que no está adherido, que no está cimentado en la palabra de Dios, que no está unido, hermano, al verdadero Dios, al verdadero Cristo, hermano, no puede hacer nada. Y aquí en el versículo número 5 habla, hermano, de una necesidad. Primeramente habla de una forma personal. Dice, el que permanece, él que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiero parafrasear la palabra, este lleva mucho fruto. En otras palabras, hermano, este lleva un crecimiento. Usted sabe que el fruto de la vid tiene un tiempo, hermano, cuando está pegado a la vid, nace la florecita, nace, hermano, el fruto, y tiene que estar hasta que llega el momento de que ese fruto está en su mero punto, hermano, maduro, y es cortado, y no solamente es cortado, sino que su semilla también es fecundada para poder llevar más fruto en otras partes. En el versículo número 16, nos encontramos ya la palabra plural. Aleluya, dice la palabra de Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, os lo dé yo. Este inicio de este comentario, hermano, lo hago para que usted se dé cuenta la importancia del Señor de tenernos sujetos a su palabra, sujetos a su enseñanza, a su doctrina, hermano, y de ahí poder proceder, hermano, para que todo lo que pidiéramos, hablando de sabiduría, de entendimiento, de una relación verdadera con Dios, hermano, la tengamos. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando estemos sujetos a la voluntad de Dios. Los hombres y los personajes, hermano, que se han sujetado, hermano, a una enseñanza de hombres, a doctrina y enseñanzas, hermano, tradicionales, déjeme decirle que no tiene nada que ver, hermano, en el asunto de un crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Habrá fundamentos, habrá códigos, habrá, hermano, libros antiguos, hermano, pero esto distancia mucho de la palabra de Dios. No pueden hablar de doctrina de bautismos porque si no está relacionada con la palabra de Dios, hermano, está fuera de contexto. No pueden hablar, hermano, sobre un arrepentimiento porque si realmente no está Cristo Jesús en la vida, hermano, de esa enseñanza, está fuera de contexto. Hay un versículo muy hermoso que hace mucho aprendí yo cuando empecé a ir a la iglesia y dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, no hay otro nombre. La enseñanza tiene que radicar, tiene que girar, hermano, en la palabra de Dios. Si la doctrina, si la enseñanza, hermano, está ahí, bendecido sea el nombre de Cristo. Vamos hacia la perfección, vamos a tener que caminar a profundidad
para que nuestra vida oiga y nos sujetamos a la voz de Dios y a la enseñanza, y ahí vamos a tener un crecimiento, hermano, evolutivo, conforme, hermano, a la gracia, conforme, hermano, a la enseñanza, conforme a las acciones que vamos a estar llevando cada día usted y yo dentro de la palabra de Dios. Mi hermano Pastor Cabrera, hermano, es el hermano que tiene un tiempo en el Evangelio, porque su edad es más grande que nosotros, pero mi hermano, puedes puntualizar, hermano, tu sentir como pastor, tu preocupación como pastor, y enseguida también mi hermano Marvel, hermano, en su posición, ¿verdad? En su geografía, en su ciudad, cómo mira la necesidad dentro de la iglesia, hermano, de poder compartir con más profundidad la palabra de Dios. Hermano Pastor Cabrera. Correcto, hermano, sí, correcto, gracias. Sí, realmente, hermano, ahorita hay un terremoto. La Biblia nos habla acerca de que van a haber terremotos. Ahorita hay un terremoto religioso, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo. Están saliendo tantas cosas raras en diferentes iglesias, congregaciones, organizaciones, doctrinas que no se asemejan a la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tanta creencia adversa a la palabra de Dios. Personas que hacen ritos de que realmente se apartan de lo que es cristiano y se vuelve más satánico que otra cosa. Entonces nosotros tenemos que saber discernir. Recuerdo en una ocasión cuando yo iba caminando en Ciudad Delgado y estaba una iglesia, estaban haciendo el culto. Yo me paré a la orillita de la puerta para estar observando la manera como ellos estaban desarrollando el culto. Entonces estaban ahí unas personas, ya habían terminado el culto, estaban levantando las manos y alabando a Dios. Tenían danza ahí, estaban danzando algunas personas, otras estaban bien concentradas en alabar a Dios. Entonces creo que el líder de ellos vino y con un vaso de agua, creo que era un vaso de agua de rosas. Le habían puesto las rosas ahí y llega donde la hermana, supuestamente, ¿verdad? Y le da el vaso para que se lo tome de agua. Entonces ella se tomó un poquito de agua. Al nomás tomarse algunas gotas de agua, ella empezó a convulsionar. Empezó a convulsionar, algo de que me quedé espantado. Como que si en la gota de agua había cierto poder para que ella reaccionara a un supuesto poder de Dios, ¿verdad? Cosas como estas están pasando alrededor de todo el mundo. Otra de las cosas también de que quiero sacar a luz es de que el evangelio, realmente el Señor Jesús le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Me recuerdo cuando andaba evangelizaba más antes, lo confieso, que ahora. Antes andaba tocando puertas por todos lados y yo había desarrollado una estrategia para poder introducirme a las personas, especialmente si eran religiosas, ¿verdad? La estrategia que yo desarrollé fue preguntarles de que si ellos conocían el evangelio que los apóstoles predicaron, el evangelio que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. Y algunos me contestaban de una forma, otros me contestaban de otra forma, pero nunca me contestaban de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le había dado a los apóstoles. Entonces era la pauta para mí, como evangelista, de andar enseñando estudios bíblicos, de introducirlo, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el evangelio que los apóstoles predicaron? De ahí comenzaba a enseñarles el evangelio que los apóstoles predicaron. Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, el evangelio es doctrina, es una enseñanza específica que lleva sus partes, lleva sus puntos, lleva sus rudimentos, porque como decía la palabra de Dios, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, el evangelio es uno de los rudimentos, el cual lleva muchos puntos en los cuales nosotros tenemos que tratar. Y muchas personas no lo conocen, ¿verdad? Si usted le pregunta a una persona, ¿cuál es el evangelio que los apóstoles predicaron? Muchos no lo saben. No, es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Bueno, esta es una manera generalizada de que podemos decir que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Pero ¿qué es la enseñanza bíblica? ¿Cómo lo enseña la palabra de Dios? Y mucha gente, lamentablemente, están ignorando, óigame por favor, están ignorando el rudimento, el comienzo de lo que es la doctrina de salvación. Ni siquiera, voy a decirlo así, ni siquiera han puesto sus pies en ella. Entonces, el conocimiento es muy importante.
de que nosotros tengamos el conocimiento correcto, el conocimiento que tiene la palabra de Dios. Y para ya cerrar esta opinión que estoy dando ahorita, el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos 3 años y medio, lo que decía mi hermano Quesada, ¿verdad? 3 años y medio le enseñó. Dentro de la enseñanza iba envuelto lo que es el evangelio. Cuando ellos salieron a evangelizar, ellos no evangelizaron como decimos nosotros los salvadoreños, a la zumba surumba. Pero no. Ellos ya iban bien adiestrados, iban con el conocimiento, llevaban el paquete de lo que ellos iban a enseñar. Y eso es lo que queremos nosotros, de que vayamos paso a paso a través de este programa, adelante a la perfección, paso a paso conociendo las verdades que están dentro de la palabra de Dios. Hermano Martel. Adelante. Amén, hermano. Amén. Por eso la tecnología hay que acercarse. Estoy contento, hermanos, de poder tener un espacio donde podemos hablar de lo que realmente puede llevar a las personas a la salvación. Hoy en la mañana en el programa estuve tratando algún aspecto muy importante porque nosotros todos tenemos la posibilidad de ser salvos. Y hay muchas personas que no saben que necesitan para ser salvos. Y nos toca a nosotros, los que tenemos la revelación del nombre del Señor Jesucristo, entender que nos ha sido encomendada la tarea de crear discípulos y discípulos para que alcancen salvación. Entonces, no solamente estamos atravesando la parte de creyentes, sino tenemos que convertirnos en discípulos que podamos nosotros recibir esa salvación que tiene el Señor Jesucristo. Y no solamente con una oración al principio, una oración de inicio o una alzar las manos y como muchas personas dicen, una oración y ya con esa oración ya eres salvo. Y déjenme decirle, la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿cuánto más el impío o dónde quedará el impío? Entonces, la salvación que el Señor Jesucristo está otorgando es una salvación gratuita, es una salvación abierta a todos, es una revelación que está abierta a todos, pero a todos los que quieran esa salvación. Entonces, nos corresponde a nosotros predicar no lo que nosotros creemos, sino lo que la palabra de Dios dice. Entonces, lo que la palabra de Dios dice es irrefutable, porque mismo Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, como pastores de congregaciones, bueno, servidor pastorea, gracias a Dios, tengo el privilegio de pastorear una congregación. Mi deber como pastor es dar a conocer la salvación que el Señor Jesucristo establece en su palabra para que todos de la humanidad podamos alcanzar esa salvación. Y nosotros aquí nos corresponde predicar lo que salva, lo que realmente va a salvar a las personas. No estamos aquí para entretener, no nos ha llamado Dios a ser personas de espectáculo o a hacer espectáculos. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado a predicar un evangelio que va a ayudar a salvar a las almas, a librarlas del infierno, de las garras de nuestro adversario más aférrimo de toda la humanidad, que es nuestro adversario, el diablo, Satanás o la serpiente antigua. Entonces, este evangelio no nos avergüenza y este evangelio nunca nos ha dejado avergonzados, porque este es el evangelio que Jesús dejó a sus apóstoles. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa. Y pues como pastor les digo, hay una gran necesidad de poder compartir esta verdad, porque cualquiera puede tener acceso a la revelación del nombre del Señor Jesucristo, cualquiera. Y Dios la tiene abierta, esta salvación para todos. Y todavía no se ha cerrado la puerta de la salvación, todavía es tiempo, así que vamos a compartirlo. Y en estas enseñanzas cada lunes yo sé que vamos a recibir palabra de verdad, palabra que va a ser una palabra reveladora, pero que va a ayudar a muchos a entender que el evangelio verdadero de Jesús está disponible, accesible a todos. Es un evangelio para todos, para salvar a todos, a toda la humanidad. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano Quesada. Gloria a Dios. Amén. Este es el pensamiento, hermano, esta es la preocupación pastoral de un siervo llamado Pablo, hermano, enviado a los gentiles a enseñar, a levantar un pueblo, una iglesia. Hace unos días platicábamos el hermano pastor de México, mi hermano Edgar Lozano, y comentábamos la preocupación que hay no solamente en los países de México, sino en varios países, en varios lugares, hermano. Y tomando este punto, hermano, quiero mencionar lo que dijo el apóstol Pablo en su preocupación. Escúcheme bien,
por favor. Así como mi hermano Pastor Abeldaño, mi hermano Cabrera, mi hermana Denis y todos los hermanos pastores que nos están siguiendo, hermano, en sus lugares, hermano, hay una gran necesidad de que la iglesia crezca, de que la iglesia madure, de que la iglesia perfeccione aquellas enseñanzas, hermano, que los pastores antiguos nos han hablado. Ahí en Efesios capítulo 3, versículo 14, es el pensamiento. Escuche bien, por favor. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. No es enseñanza de hombre, es, hermano, enseñanza de la palabra a través del espíritu al hombre interior. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Esta palabra, hermano, de Pablo, la preocupación para que la iglesia creciera, entendiera, fuera llena, fuera capaz de entender, hermano, todos los principios doctrinales que el Señor le vino manifestando al siervo, al apóstol Pablo, hermano. Esto trasciende a nuestras vidas, trasciende para con nosotros, hermano. Yo recuerdo el primer día que fui a una iglesia evangélica, hermano. Cuando llegué quedé pasmado, quedé, hermano, impresionado de la manera diferente que yo entendí. Principié, hermano, tradicionalmente en las iglesias, hermano, conforme a mi cultura, conforme a la cultura de mis padres. Pero cuando yo llego a la iglesia y empiezo, hermano, a ver, hermano, que la Biblia, hermano, era la palabra de Dios. Yo nunca en la vida había tenido una Biblia para poder entenderla, para poder leerla, para poder practicarla, hermano. Es necesario que usted, amado hermano, no solamente la tenga en el buró, no solamente la vea, hermano, como un libro, hermano, histórico. No, hermano, es que Dios la vino a revelar, dice la Biblia, hermano, que fue inspirada por él, hermano, para que nosotros, hoy en nuestros tiempos, hermano, entendamos esos propósitos divinos de la palabra de Dios y crezcamos y nos afirmemos en la convicción, en la fe, hermano, en los puntos que ya he mencionado anteriormente. Son, hermano, una base, son una estructura necesaria en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Ahí mismo, hermano, en el capítulo 4 del libro de Efesios, habla que el Señor constituyó, no es cualquier personaje, hermano, es Dios constituyó, Dios dio dones a los hombres, Dios dio manifestaciones, hermano, de su sabiduría y de su ciencia. ¿Para qué? Hermano, para que estos hombres llamados apóstoles o profetas, otros evangelistas, otros, hermano, pastores y maestros, hermano, vinieran a ayudarnos. El tema de nosotros, hermano, es adelante a la perfección. Capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que todos somos llamados a formar el cuerpo místico del Señor. Si no hubiera pastores, si no hubiera apóstoles, si no hubiera profetas, si no hubiera maestros, hermano, ¿quién nos iba a enseñar? Más gracias sean dadas a Dios, hermano. Que esa palabra vino de manera, hermano, en tiempo, y Dios vino a manifestar su palabra a través, hermano, de sus siervos. Aleluya. Déjeme decirle una palabra que dijo Pedro, ya en 1 Pedro capítulo 4, hermano, versículo 10, y eso quiero que entienda. Aquí nadie es más, no somos sabios, no somos unos teólogos de primera, no, hermano, sino cada uno, hermano, entendemos que tenemos una función de venir a ser parte de esa vida verdadera, sujetos a Dios, y de ahí, hermano, el don y el talento que Dios nos ha dado y nos ha diseñado para poder, hermano, practicar y enseñar hacia los demás. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos son pensamientos de Pablo, son pensamientos de Pedro, hermano, y volvemos al tema principal, hermano, que es adelante a la perfección. Repito, hermano, tenemos mucho que decir, tenemos mucho que profundizar, y solamente en esta noche queremos, hermano, introducirnos en esta forma, en esta manera de llevar las cosas. El siguiente lunes, hermano, estaremos tocando el primer punto importante en la palabra, en la enseñanza de la palabra de Dios, y tocaremos, hermano, el fundamento del arrepentimiento. Aleluya. Prepárese, hermano, para escuchar por qué Dios, hermano, nos llama a arrepentimiento, cuáles son las formas y las maneras que Dios muestra a través de la palabra de Dios para poder llegar a ese entendimiento, hermano, y poder, como decía mi hermano Cabrera, no es solamente, hermano, confesar con la boca, hermano, y decir ya soy cristiano, no, hermano, no solamente es una oración rutinaria, no, hermano, hay formas, hay maneras, hermano, que la palabra de Dios nos enseña para que ese proceso, hermano, esa nueva forma, hermano, de crecimiento espiritual lleve un seguimiento a través de la palabra de Dios. Yo no las he enseñado. Le doy gracias a Dios a hombres como los que tenemos aquí en la plataforma de Guardianes del Aceite, hermano, que tienen su tiempo, que dan su tiempo, que dan su enseñanza, hermano, para este crecimiento. Yo le doy gracias a Dios por el hermano que me regaló la primera Biblia. Me dijo, mira, hermano Toño, aquí dice así, aquí dice asá. Eso usted tiene que hacerlo. Eso tiene que dejarle de hacerlo porque eso no le agrada a Dios, hermano. Eso me ayudó a mí bastante, que le doy gracias a Dios por esos hermanos que iban por mí a mi casa y me llevaban a la iglesia, se sentaban conmigo, me abrían la Biblia, porque en aquel tiempo, hermano, me decían, abra la Biblia en el libro de Romanos. ¿Qué sabía yo de Romanos? ¿Qué sabía yo de Efesios, hermano? No sabía ninguna parte de la Biblia, no sabía cuántos libros habría, pero cuando llegó, hermano, aleluya, esa presencia de Dios a mi vida, entendí este propósito. No me puedo quedar yo enano. No me puedo quedar sentado sin poder dar, hermano, aquella bendición que Dios me hizo por primera vez cuando empecé a leer la palabra de Dios y empecé a ver, hermano, que el conocimiento humano quedaba abajo, pero el conocimiento espiritual, como leímos ahí en Efesios capítulo 4, ese siervo que oró de rodillas y decía, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios, hermano, a través de Pablo nos invita a ir un crecimiento, nos invita, hermano, a ir una perfección. ¿Cómo, hermano? Con estos hombres que nos están acompañando esta noche. Mi hermano Pastor Abeldaño, mi hermano Oscar Cabrera, mi hermana Denise y muchos hermanos que estamos preocupados, hermano, para que la iglesia, esta plataforma tenga, hermano, una bendición y una visión que trascienda, hermano, a todos los países, a todos los lugares, hermano, donde nuestra voz y nuestra figura, hermano, puede llegar. Hermano Pastor Cabrera. Amén, hermano, bendiciones. Sí, realmente lo que está hablando nuestro hermano, queremos sobreenfatizar el propósito de este programa, ¿verdad? Muchas personas tienen grandes necesidades del conocimiento de la palabra del Señor. En Mateo el capítulo 7, versículo 21 nos dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, nos preguntamos por qué, si aquellas personas profetizaban, si aquellas personas echaban fuera demonios, oigan, echar fuera un demonio no es una cosa fácil. Echar fuera un demonio tiene que haber una autoridad de Dios para que una persona eche fuera un demonio. Pero ¿por qué? La pregunta viene, ¿por qué el Señor les dice, nunca te conocí? Ahora, siempre la palabra de Dios lleva ciertas leyes de interpretación. Muchas veces el antetexto nos da la declaración de lo que la palabra de Dios está hablando, o nos declara o nos aclarece lo que la palabra de Dios está hablando. Y también el texto que sigue, ¿verdad? Ese nos da la luz. Ahora, la luz del nunca os conocí
se encuentra en el siguiente versículo. Y nosotros podemos tener este problema. Leamos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, fundamento quiere decir enseñanza o doctrina. Eso es, el fundamento es enseñanza o doctrina. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuánta gente, cuántas personas están siguiendo a una religión? ¿Cuántas personas están colaborando con su tiempo, colaborando económicamente, colaborando con todo su ser? Hay personas que yo admiro que tienen todo su corazón en una obra, en una iglesia. Pero qué tal que el Señor les diga en aquel día, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque tu fundamento está en la arena. O sea, la enseñanza o doctrina que estás siguiendo no es sólida, no es roca, es arena. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Supongamos de que el hermano López tiene su casa, él tiene su casa bonita en Saskatoon, ¿verdad? Y entonces viene y esa casa tiene un buen fundamento, pongamos el fundamento de la roca. Pero él dice, voy a edificar otra casa semejante a la que yo tengo. Pero esa casa no le pone fundamento, le vamos a llamar la arena porque no tiene fundamento. Viene el hermano López Quesada y dice, le voy a poner todo igual, la misma pintura, los mismos cuadros, todo igual. Bueno, al llegar una persona a su casa, va a decir, estas casas están iguales, ¿verdad? Pero si usted la va a vender la casa, un perito que conoce de edificios va a venir y va a ver que esa casa no tiene fundamento. Entonces va a ver la diferencia. La diferencia va a estar en el fundamento. Los adornos son iguales. Usted va a una iglesia, aplauden las manos. Va a la otra iglesia, abren la Biblia y el mismo pasaje que leyó aquel pastor está leyendo el otro y está leyendo el otro. Todo parece igual, todo semejante, ¿verdad? Todo parece semejante. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando lo más importante. Que lo más importante que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios es el fundamento. Porque si no tenemos el fundamento correcto, en aquel día nuestra pérdida va a ser grande. Habrás perdido tu tiempo en una religión, habrás perdido tu tiempo en una iglesia, porque el fundamento que tienes no es el fundamento correcto. Y eso es lo que queremos tratar. Eso es lo que queremos nosotros enfatizar en este programa que estamos llevando en esta noche. Así de que, hermano, no esté fundando en la arena. Escudriñe la palabra de Dios. Y como dijo nuestro hermano, si tiene preguntas, usted haga las preguntas, mande las preguntas que nosotros siempre vamos a estar listos para contestárselas, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es el hombre, es la palabra de Dios lo que lo va a juzgar a usted en aquel día. Ahora, óigame, usted tiene que poner la palabra de Dios como la única autoridad en su vida, porque la opinión del pastor no lo va a salvar. La opinión de la religión no la va a salvar. Lo que lo va a salvar es la palabra de Dios. Usted va a ser juzgado, yo voy a ser juzgado conforme a la palabra de Dios. Sea bendecido, hermano Avendaño. Tiene razón el hermano Oscar. Quiero argumentar un poco porque algunas personas dirán, bueno, ¿quiénes son estos varones, estas personas? Le voy a decir, pues, el apóstol Pablo dijo en el libro de 1 Corintios capítulo 3, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos nosotros? Pues solamente estamos tratando de colaborar, colaboradores de Dios y colaborar
para ayudarle a alcanzar un conocimiento más perfeccionado de la palabra de Dios, o como dice nuestro hermano Quesada, más profundo en la palabra de Dios. Tal vez vamos a hablar temas que no le agradan a muchas personas que nosotros hablemos. Tal vez en la parte fundamental de esta enseñanza vamos a hablar del fundamento. Y como bien acaba de hablar nuestro hermano Cabrera, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Si usted construye en la roca, la Biblia dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, eso lo está diciendo el apóstol Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Entonces, lo que estamos tratando de compartirles es que este fundamento que es sobre el cual nosotros vamos a edificar nuestra vida en Cristo, nuestra vida para salvación, es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. La Biblia dice en Gálatas 1:8 que si a un ángel descendiera del cielo y tratara de enseñar una doctrina diferente de la que nos ha sido enseñada, sea anatema. Y dice, si aún nosotros o un ángel bajara del cielo y tratara de enseñar una doctrina, otra escritura, otra creencia diferente a la que nos ha sido enseñada, a la que está establecida en la palabra de Dios, sea anatema, sea reprobada por Dios o sea maldita por Dios. Eso es lo que significa anatema. Entonces nosotros no vamos a hablar de ninguna doctrina de hombre, porque hay muchas doctrinas de hombres hoy alrededor. Nosotros no vamos a hablar de doctrinas de religiones, porque hasta donde yo sé ninguna religión salva. Vamos a hablar de Jesucristo. Y sí, después vamos a tratar el aspecto de las religiones, porque todo el mundo necesita tener una creencia, un fundamento, congregarse, incluso a nivel legal, tiene que tener un registro para que usted pueda establecerse como un creyente o un pastor, pueda predicar la palabra de Dios. Pero son aspectos legales religiosos. Pero lo que usted necesita en realidad es conocer quién es el Dios verdadero. Y la Biblia habla de un solo Dios verdadero. La Biblia habla de Jesucristo. Jeremías 10:10 dice, Jehová es el Dios verdadero, Rey eterno. Pero 1 Juan 5:20 dice, Jesús es el Dios verdadero. Y nos ha dado entendimiento el Señor para saber en quién estamos creyendo, en quién hemos creído, quién es ese Dios. Y eso es lo que vamos a estar predicando aquí, compartiendo aquí, enseñando acá, en este espacio, que sea abierto para traer esa lámpara que se pone, como bien predicó nuestro hermano hoy en la mañana, en la lectura bíblica, la lámpara que se pone en lo alto para que ilumine a todos. Y esta lámpara, esta luz es Jesús, porque Dios dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, vamos a platicar de esto, vamos a argumentar esto, vamos a profundizar. Y hay muchísimas citas bíblicas para cada uno de los aspectos que se van a ir hablando. Y estoy seguro que todos van a poder disfrutar y que como todos ustedes van a poder ir ahí anotando citas bíblicas para ir repasando lo que se viene enseñando. Amén, hermano Quesada. Continuamos. Amén, hermano. Estamos en un tiempo muy razonable para cerrar esta introducción solamente como presentación y los puntos que usted acaba de escuchar, de mencionar por nuestro hermano pastor Oscar Cabrera, nuestro hermano Abeldaño y su servidor. Déjeme decirle un ejemplo, hermano, de un teólogo que yo escuché cuando decía, hermano, ¿por qué mucha iglesia no crece? ¿Por qué mucha iglesia se ha detenido en este tipo de enseñanzas? Nuestro tema, nuestro logotipo es adelante a la perfección. Hermano, decía este hermano pastor predicando en una ocasión referente a las enseñanzas doctrinales, que muchas iglesias se han quedado detenidas por esta cuestión, hermano, porque no han sabido esperar la voz de Dios, número uno. La otra, porque como decía también nuestro hermano pastor Abeldaño, hermano, muchos hombres han cambiado la doctrina y la enseñanza, han cambiado la estructura, hermano, los fundamentos de la palabra de Dios, y han hecho, hermano, decimos allá, también en México, un merequetengue, hermano, tomando de aquí una porción, tomando de aquí otra porción, y cuando usted llega, como también decía nuestro hermano pastor Cabrera, hermano, parecen cosas parecidas, pero no es cierto. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia de una iglesia, de una doctrina, hermano? Es la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando la presencia del Espíritu de Dios está sobre el siervo, sobre la sierva, va a hablar su palabra. No se va a salir fuera del texto ni de contexto, ni agarrará esto como un pretexto,
sino que hablará la verdad rectamente, porque va a ser el Espíritu Santo quien se lo haga, hermano, a entender. Este es nuestra mayor preocupación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque toda palabra que hablemos delante de Dios, delante de usted, hermano, Dios nos va a juzgar. Y esto tenemos que hacerlo con un temor reverente. Déjeme decirle, porque muchos se quedan a medias, porque van a la iglesia solamente, hermano, en un tiempo no con mucho deseo, no con mucha pasión, solamente a un culto ordinario, hermano. Eso no es bueno para nadie. Llega un momento, hermano, en que crecen las personas y llegan adultos, hermano, y no saben versículos de la palabra de Dios. Yo estoy sorprendido de que un miembro de la iglesia con nosotros, aquí en la iglesia canadiense, tiene, hermano, 14 años. ¿Sabe cuántos versículos sabe de memoria? A lo mejor se va a sorprender, hermano, pero el día de ayer fueron allá a Calgary, hermano, a competir, hermano Cabrera, por allá. Hermano, 480 versículos de memoria. Usted va a decir, no son muchos. Dígame usted cuántos se sabe. Dígame usted cuántos versículos tiene en la memoria, cuántas palabras, cuántas enseñanzas Dios le ha dado en su corazón. Entonces, por eso es nuestra gran necesidad, amado hermano oyente, hermano pastor, ore por nosotros para que todo esto lo podamos llevar, hermano, a una profundidad con un temor reverente en las cosas de Dios. Mi hermano Cabrera, mi hermano Beldaño y su servidor estamos, hermano, dispuestos, hermano, a seguir la guianza del Espíritu de Dios conforme a los textos que Dios nos ha, hermano, marcado en esta enseñanza. Adelante a la perfección. No queremos quedarnos a medias, hermano. Queremos crecer en la multiforme sabiduría de parte de Dios. Dice la Biblia, hermano, ahí en Efesios, para que esta sabiduría que exceda todo conocimiento sea para usted, sea para mí, sea para tus hijos, sea para tu nieto, hermano, y que tú tengas una bendición dentro de tu iglesia de saber que hay una iglesia que está deseando madurar, que está deseando crecer, hermano. Oh, qué gozo sería, hermano pastor, hermano Cabrera, hermano, ver que en 4 o 5, hermano, sesiones que tengamos, hermano, vengan, hermanos, a preguntarte preguntas que en su tiempo, hermano, no las hicieron, y que tú seas portador, hermano, de una respuesta de parte de Dios a través de su palabra. Hermana Denise, queremos darle muchas gracias a Dios. Muchas gracias, hermana, por esta plataforma, por este esfuerzo, hermano, que nuestra hermana está haciendo. Gracias por conectarnos, ¿verdad? Desde allá, desde México, hermano, Calgary, hermano, desde España, desde Grecia y muchos otros hermanos que están pendientes a esta colaboración. Queremos bendecirles de una manera hermosa. Hermano Pastor Cabrera, hermano Abeldaño, me gustaría hacer una oración aquí a través de la web, de las cámaras, hermana Denise, y yo quiero invitar, hermano, que lo hagamos de una manera para que esto que estamos haciendo, hermano, tenga un fruto, o como decía nuestro hermano Cabrera, hermano, tenga cimientos, que no esté sembrado, que no esté edificado sobre la arena, sino que esté edificada sobre la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hacemos una oración y dejamos paso a la hermana Denise en el nombre de Jesús. Quisiera invitarlo, siento mi corazón, hermano Beldaño, siento mi corazón, hermano, que usted nos dirija en esa oración, hermano, poderosa, que hermano, que desde donde esté usted siempre, hermano Pastor Cabrera, hermana Denise, hermanos que nos están viendo, hermano, oren por este respaldo, hermano, que Dios haga nuestra vida. Hermano Beldaño, aleluya, en el nombre de Jesús. Diríjanos, Amén. hermano. Vamos a orar. Yo quiero dar gracias a Dios por este espacio. Gracias a Dios por nuestra hermana Denise. Es un esfuerzo grande que ella hace siempre estar un tiempo adicional. Señor Jesucristo, tú que eres, Señor, el Dios de toda gloria, el Dios verdadero, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese Dios creador de todo, aleluya. Ese Dios que te ha revelado a los hombres para manifestar tu nombre, Señor Jesús, aleluya. A ti damos gloria, alabanza, honor, reconocimiento, porque a ti te pertenece, Señor, esa gloria, esa alabanza. Nosotros, Señor, somos sus hijos, colaboradores aquí, Señor Jesucristo, aleluya. Somos, Señor, y queremos ser instrumentos de bendición para todas esas personas que necesitan saber, Señor Jesucristo, de tu salvación, de esa doctrina, Padre, que en estos lugares, Señor, donde, Señor, estamos, Padre, preparando, Señor, de tu palabra, las para que estén Señor, reveladas en los corazones de cada uno ese de los que espíritu de escuchan, revelación, Señor, cada Señor, enseñanza, Señor, en este programa. Y no solo en este programa, Señor, en el nombre de Jesús, sino también, Señor, en los demás programas, en las
En tu nombre, donde hay Dios, pastores que ruego, están, Señor, Padre. predicando la verdad. Aleluya, Señor, que cada parte de tu palabra, Señor, cada Ayudes que versículo, toques Señor, corazones, que se expanda, aleluya, lo Señor, llevemos a este evangelio cabo, Señor, en verdadero. enseñanza, No Dios. estamos tratando de endulzar los oídos, Señor, En y el de nombre de agradar Jesús, al hombre, sino de agradarte a ti, sí, Señor, Padre. llevar esta palabra. Oh, Dios de la Señor, que gloria. las personas En tu nombre, conozcan Dios, así, en tu nombre, tu Padre. palabra, al No único cada Dios mensaje, verdadero, cada porque estudio, estamos Señor. en el verdadero. Vengas Es a tu nombre abrir, lo que ha Señor, revelado para el alcanzar esa corazón, salvación. Señor, de Por eso cada te uno de pedimos tus que hijos. obres, Señor, En este el nombre de proyecto Jesús. que nació en el corazón de nuestro hermano Quesada, que ha En el nombre de secundado a nuestra Jesús. hermana Denise, y que ahora nosotros formamos parte también. Hermano En el nombre Cabrera, de Señor, tu Jesús, servidor y tu Padre, siervo, de tu que mano, podamos, de Señor, hacer tu poder, Padre, voluntad, ser tu no mano de nuestra voluntad, gloria, sino tu Dios. voluntad. Aleluya, Te damos Señor, que alabanza, llegue, te Señor, damos honor, a te lo damos reconocimiento. último, Señor, Ayúdanos, aleluya, alguna alma, alguna persona, en el nombre Señor, de que tenga necesidad de ti, Dios, Amén. en el nombre de Amén. Jesús, Padre, Gloria a revela, Dios. Señor, revélanos, Señor, revélanos, Amén. Padre, Gloria. revélanos, Señor, revélanos, Gloria. Señor, cada momento, Señor, aleluya, que esta palabra, Gloria. venga, Señor, a ser transformadora, Señor, aleluya, en tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Bendito eres, Dios, bendito eres, Padre. A ti sea la gloria y la honra. Aleluya, bendiciones, hermano Abeldaño, bendiciones, hermano Cabrera, gloria a Dios, hermana Denise, gracias en esta noche, aleluya.